Buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Casimiro Muñoz, estudiante de la maestría en Matemáticas Aplicadas e Industriales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Estamos celebrando la Feria de Ciencias y Humanidades UAMI 2021, número 14. Y en esta sesión yo les voy a hablar de las bases de la inteligencia artificial, en particular Machine Learning. A ver, ok, esperamos un momento en lo que avanza la diapositiva. Ok, entonces el contenido de esta presentación es hablar de Machine Learning e inteligencia artificial, hablar un poco de aprendizaje supervisado y no supervisado. Vamos a ver que el aprendizaje supervisado se puede separar en aprendizajes de tipo, o más bien de clasificación y regresión. Después vamos a ver una práctica de clasificación. Vamos a clasificar una base de datos. Esa base de datos cuenta con características o con datos de flores y en base a esos datos podemos determinar de qué clase son. Los árboles de decisión son métodos de aprendizaje supervisado que sirven tanto o son de clasificación como regresión también. Esa es la ventaja que tiene, pero bueno, vamos a ver más adelante que tiene algunas deficiencias como todo modelo. Vamos a ver el concepto de Deep Learning, de TensorFlow y Keras. El aprendizaje automático o Machine Learning consiste en extraer conocimiento de los datos, es decir, abstraer inferencias, aproximaciones, cálculos deseados. También se le conoce como análisis predictivo o aprendizaje estadístico. Eh, Machine Learning es una disciplina que ha ido creciendo en los últimos años y que es una conjunción de varias disciplinas, como lo son los algoritmos de clasificación, la regresión estadística, las redes neuronales, el procesamiento de información en general, que imágenes, lenguaje, etcétera, etcétera. Y que va de la mano con la programación y el poder de cómputo. Por ejemplo, la programación en paralelo, el crecimiento de memorias RAM, los GPUs, los CPUs, con potentes procesadores. Esto ha dado paso a la creación de algoritmos masivos, por ejemplo, Deep Learning, ¿no? Que bueno, Deep Learning, bueno, de una vez vamos a ver qué es, que en esencia Deep Learning es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, o sea, es un subconjunto de Machine Learning que intenta modelar abstracciones de alto nivel en bases de datos usando arquitecturas computacionales, las cuales admiten o se manejan con transformaciones no lineales, múltiples e iterativas. Se expresan en forma matricial o en forma tensorial. Que bueno, esto es como que la generalización de los datos expresados en forma vectorial. Y bueno, no nos vamos a meter mucho en Deep Learning, solamente especificar que sí es por decirlo así, un subconjunto de Machine Learning, ¿no? Eh, entonces, tanto es la aplicación de Machine Learning que ya es considerada es considerado un campo de conocimiento bien establecido y que se le conoce como ciencia de datos, inteligencia artificial o así como tal Machine Learning, ¿no? Eh, entonces, como ya bien mencionamos, Machine Learning este, extrae conocimiento de los datos, pero
Eso se hace mediante algoritmos, mediante modelos, y esos modelos están basados en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En esas dos vertientes podemos dividir a Machine Learning. Ahora bien, el aprendizaje supervisado se puede dividir a su vez en clasificación y en regresión, mientras que el aprendizaje no supervisado se puede dividir en análisis de clústeres y en reducción de dimensionalidad. La reducción de dimensionalidad siempre es útil porque nosotros muchas veces quisiéramos ver la información de manera gráfica, representada en el plano cartesiano o en el plano en 3D, en tres dimensiones. Entonces, eso también se puede aplicar en aprendizaje supervisado. Este, ok. Eh, Antes de pasar a bueno, ya dijimos que es Machine Learning. Ahora viene el concepto de inteligencia artificial. Mm, bueno, me parece que debió ser al revés. Primero decir que es inteligencia artificial porque eh, en informática la inteligencia artificial es la inteligencia expresada por las máquinas. Es decir, que los procesadores y softwares sería una analogía al cuerpo, al cerebro y mente del ser humano, respectivamente. Bueno, entonces, pero nos podemos quedar como, pues no tan satisfechos con ese concepto. Eh, Algunos autores definen a la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de esos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de una adaptación flexible. Como que eso ya nos convence o entendemos mejor, ¿no? Lo que es inteligencia artificial. O sea, eh, siempre trata de interpretar de una manera adecuada datos de todo tipo, datos externos, aprende de esos datos y con ese aprendizaje ejecuta tareas. Esas tareas tradicionalmente son consideradas únicas de género humano, en el género humano, como la conducción en vehículo, la manipulación de drones, la conducción de un robot. Eh, También las conversiones de voz a texto, de voz a comando, como Alexa, ¿no? Por ejemplo, todos los procesadores, los que tienen el sistema operativo Windows, tiene al robot Alexa, ¿no? Que es un procesador que convierte la voz en texto, ¿sí? Cuando nosotros dictamos por voz hacemos una búsqueda en internet, en la web, en Google, la dictamos por voz y Alexa lo que hace que la traduce en texto en el buscador. Y bueno, así funciona la inteligencia, ¿no? Eso es la interpretación o que sea capaz, queremos que eh, diseñar sistemas que sean capaces de lograr tareas de humanas, ¿no? Tareas del género humano. Que bueno, son tareas complejas, ¿no? Que de forma gradual. Y también se utiliza para tendencias, análisis de tendencias como pues, las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. En análisis de compras, en Amazon, por ejemplo, en Walmart, o todas las tiendas que tienen ventas en línea. También se utiliza en las preferencias de Netflix, a ver qué películas están a la alta, qué películas no, y en base a eso hacen inferencias todos los empresarios, o incluso en las mismas competencias, ¿no? Netflix, BTV, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, ok, eso es el aprendizaje supervisado. Perdón, a inteligencia artificial. Vamos a ver, en esencia tenemos a la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial se encuentra Machine Learning. Y dentro de Machine Learning se encuentra Deep Learning. Como ahorita vamos a ver un dibujito que nos va a ayudar a entender mejor ese concepto. Bueno, ahora
como bien ya lo dijimos, ya tenemos a inteligencia artificial, luego machine learning, y dentro de machine learning, estas son sus divisiones, que es el aprendizaje supervisado. Nosotros nos vamos a enfocar en el aprendizaje supervisado y que bueno, eh, el aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos. Se tienen datos, ay, a ver, aquí estamos, ¿eh? Se tienen datos de entrenamiento y datos de prueba. La salida de esa función puede ser un valor numérico, como por ejemplo, como lo son los métodos de regresión. Los métodos de regresión usualmente nos regresan un valor numérico, ¿no? O sea, al final del modelo nos da una estimación numérica o una etiqueta de clase, como lo son los métodos de clasificación, ¿no? No, la clasificación nos da este, conjuntos adecuados, ¿no? Que ya están conjuntos que tienen cierta clasificación de acuerdo a algunas características. Este, pues, en esencia, pues, aprendizaje supervisado, bueno, ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Son de clasificación o predicción de una variable continua, por ejemplo, la regresión. Imagínense que tenemos una base de datos donde tenemos animales domésticos. Y de esa base de datos, nosotros quisiéramos determinar si dado un dato de esa base, si es gato o perro. O de entre todos esos, de entre toda la base, cuántos son gatos, cuántos son perros. Eso es meramente un método de clasificación. Ahora, si tenemos, imaginen que tenemos registros de las características de muchos lugares de aquí del país de México y vamos a implementar un modelo que nos diga, de acuerdo a esas características, o sea, la base de datos, qué ciudades, si es Tapachula, Villahermosa, la Ciudad de México, etcétera, etcétera. O si tenemos una base de datos de flores, tenemos longitudes de los pétalos, de los sépalos, de las hojas. Quisiéramos determinar a qué clase pertenece, hacia la clase iris, a la clase setosa, a la clase versicolor. O dado una imagen, eso es algo muy, muy padre, que dado una imagen se puede implementar un modelo, un algoritmo en el cual nos diga si esa imagen es de tipo, si es un pantalón, si es una camisa, si es un sombrero, si es unas botas, así, etcétera, etcétera. Y bueno, esos modelos, esos métodos, muchos de ellos bien conocidos, es este forestry, que es bosques aleatorios en español, y que bueno, es la generalización de lo que es un árbol de decisión. Eso más adelante lo vamos a ver. También tenemos el método de Navy Bayes, que es una traducción así como que Bayes ingenuo, que bueno, ese método proviene de aplicar el teorema de Bayes en estadística, que es uno de los teoremas importantísimos de la estadística, y los métodos de regresión lineal. Hay muchísimos más métodos, ¿verdad? Pero esos son solo algunos por mencionar. Eh, este modelo, todo modelo depende de parámetros, todo modelo matemático. Y estos se van a ajustar de acuerdo a nuestros datos de entrenamiento, en este caso, porque aprendizaje supervisado parte a la base de datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Y los datos de prueba también se utilizan para, pues, evaluar qué tan bueno, qué tan eficiente es nuestro modelo, ¿no? Esta imagen muestra cómo es que actúa un método de clasificación y uno de regresión. En el de clasificación lo que busca es separar por medio de características a la base de datos. Digamos que los puntos que están en azul son los que satisfacen la característica uno, ¿sí? Y los que están en crucecitas, en color morado, los que satisfacen la característica número 2. Y así, eso es lo que busca el método de clasificación, separar a la base de datos por características. Claramente,
Esto no va a ser literal una separación ideal, o sea que donde se tengan totalmente una separación sin intersección. En la práctica siempre vamos a tener alguna incertidumbre, alguna intersección, donde, pero va a ser mínima, ¿no? Se busca que sea mínima y que nos permita decir que nuestro modelo es bueno, ¿no? Ahora bien, en los modelos de regresión, lo que se busca es llegar a una ecuación lineal, a otro tipo de ecuación, un polinomio, por ejemplo, que nos modele, un polinomio, bueno, de grado 2 en adelante, que nos modele o que se ajuste a la dispersión de los datos. Imagínense que los puntos azules representen un crecimiento de una población, cualquier población. Entonces, yo ajusto o aplico la regresión de tal manera que obtengo una línea recta que se ajusta a esos datos. Que se ajuste quiere decir que sigue el comportamiento de los datos. Y esa línea recta que está punteada en color rojo, pues sería la ecuación de una recta y igual a mx más b con pendiente m, ¿verdad? Que es una ecuación, fíjense cómo una ecuación tan sencilla, es la ecuación de una recta, ya puede darnos información muy relevante acerca de fenómenos naturales. En este caso, fíjense cómo los datos que están en color azul al principio están por debajo de la línea recta y luego suben y luego conforme se avanza la línea, los datos suben, luego bajan, luego suben, como que hasta arriba vuelven a bajar y luego vuelven a subir. Entonces, a veces decimos, bueno, sí, nuestra línea recta sí sigue más o menos de manera adecuada a nuestros datos, pero a veces hay funciones que modelan mejor, o sea, que se ajustan mejor a los datos. Por ejemplo, una ecuación de grado 3, un polinomio de grado 3, una función sinusoidal, una función coseno o un polinomio de grado n, ¿no? Eso es lo que busca la regresión y, por ejemplo, imagínense que es el crecimiento de una población, entonces al tiempo t, nosotros podemos conocer rápidamente qué tanto ha crecido la población, simplemente evaluando la función y de x igual a mx más b, ¿verdad? En esto consiste, y notar que lo que nos regresa este método es un valor, ¿vale? Un valor real o numérico. Bueno, un valor numérico, ¿no? Este, bien, son las dos, los dos métodos de clasificación y regresión. Ahora, eso es lo de clasificación y regresión, es en cuanto a aprendizaje no supervisado. Y ahora, en cuanto al aprendizaje supervisado, aquí, pues, bueno, a diferencia del aprendizaje supervisado, se distingue este tipo de aprendizaje por el hecho de que no hay conocimiento a priori. Aquí el conjunto de datos mm, es tratado como un conjunto de variables aleatorias, ¿sale? Aquí el aprendizaje subsume todo tipo de aprendizaje automático donde no hay resultados conocidos, donde no se tienen profesores o alguien para instruir el algoritmo de aprendizaje. Simplemente se le muestra, o sea, se le presenta la base de datos al algoritmo y se le pide que extraiga valores, un conocimiento de esos datos, ¿sale? Algunos ejemplos son, pues, el algoritmo K-medias. Hay muchísimos más algoritmos, ¿no? Transformaciones de los datos, etcétera. Por ejemplo, el algoritmo K-medias consiste en agrupar datos, parecido a lo que se hace acá en la clasificación, o sea, pero de tal manera que nosotros ya no le decimos cómo lo va a hacer, sino que K-medias ya lo hace precisamente por cómo está implementado el algoritmo K-medias.
Y así es como damos la muestra de los datos y nos va a regresar conocimiento de esos datos, características o el objetivo que se desee, ¿no? Aunque bueno, pues hay muchos métodos, ¿no? Métodos probabilísticos, métodos aglomerativos, métodos de agrupamiento, etcétera, ¿no? Este, pues bueno, solo mencionamos esto, ¿no? Porque no nos vamos a enfocar en métodos de aprendizaje no supervisado, sino que pues, nada más ver solamente esta parte. Y aquí ya se tiene más preciso qué es un modelo, o bueno, cómo funciona un modelo de aprendizaje supervisado de clasificación. Nosotros tenemos nuestra base de datos y en la base de datos tenemos puras características, ¿no? De longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo, ancho de pétalo, y los vamos a introducir al modelo y el modelo los va a transformar en forma vectorial, en forma matricial, ¿sí? Y después el modelo lo que va a hacer es que, de acuerdo a esa clasificación que tiene, a esos métodos que tiene, o bueno, lo que va a devolver es una clasificación, ¿sí? La clasificación versicolor, vigínica, cetos. Entonces, fíjense que nosotros de características obtenemos clasificaciones. A lo mejor, por ejemplo, los que tienen longitud de sépalo 2 y ancho de pétalo 1.3, pues pertenecen a las cetosas. Y así. Y entonces, imagínense todo el poderío de estos métodos porque los datos pueden ser millones, ¿eh? Pero esos millones se pueden clasificar rápidamente en estas tres variantes, en estas tres clases, sin necesidad de andar revisando uno por uno o de hacer prácticas de campo. Entonces, es muy bonito, ¿no? Cómo se puede aplicar todo esto. Eh, la terminología es de que, pues bueno, en los métodos de aprendizaje supervisado, los datos se van a codificar usualmente en forma vectorial, en forma matricial, y ahí cada vector, cada componente va a representar una característica o varias, ¿no? Este, si es un modelo simple, se puede tener un, un método simple, ¿verdad? Un modelo pequeño, pero si tenemos una base robusta, grande, de millones de datos, se puede construir un modelo complejo. Todo va a depender también de la base de datos y de qué es lo que se quiere obtener, o sea, qué información, qué inferencia queremos hacer de esa base de datos. Eh, Como bueno, todo modelo pues tiene parámetros a estimar y mm, lo que se caracteriza aquí en los modelos de aprendizaje supervisado es que eh, los datos se particionan en datos de entrenamiento y datos de prueba. Ya lo habíamos comentado. Y una vez que se haya aplicado el método, también, pues es que no tenemos nadie que nos diga que nuestro modelo está bien. Y para subsanar eso, se cuentan con evaluadores de desempeño, ¿sí? Con métricas de desempeño que nos dicen más o menos qué tanto está funcionando o qué tanto es bueno nuestro método, ¿no? Qué tan preciso es. Por ejemplo, la matriz de confusión y la métrica accuracy. Mm, La, ma- la matriz de confusión eh, nos permite ver qué tipo de aciertos y errores se está teniendo en nuestro modelo a la hora de pasar por el proceso de aprendizaje de los datos. Ahora bien, el accuracy, bueno, la exactitud, en inglés accuracy, se refiere a lo cerca de, se refiere a lo cerca de qué está el resultado de una medición del valor verdadero. En términos, bueno, otra manera de decirlo es que accuracy es la cantidad de predicciones positivas que fueron correctas. Este valor se mide de 0 a 100 y bueno, en la práctica cuando se tiene pues una accuracy, cuando ya se evalúa nuestro modelo
cuando le pedimos el accuracy de nuestro modelo, se tiene un valor del por ciento, digamos, pues no es relativa, no es tan bueno. Entonces, se desea que tenga una medida por superior al 85%, 90 quizás, si se puede mejorar. Y entonces ahí ya podríamos afirmar, podríamos decir que nuestro modelo está haciendo bien las cosas, que es bueno, que está estimando bien. eh, pero sin embargo, si es malo, si está por debajo de los 70, por ejemplo, pues pensaríamos que algo anda fallando en el modelo y eso implicaría que tendremos que hacer ajustes en el modelo, incluso volver a hacer otro modelo, ¿no? Entonces, son muy importantes las medidas de desempeño, porque bueno, pues en los modelos, en la vida real se juega mucha información, mucho dinero, incluso hasta vidas, ¿no? Vidas humanas. Eh, otra característica de los modelos de clasificación es que siempre la salida de estos modelos es un número finito de clases. Es decir, tengo mi base de datos, la metemos al modelo, la cargamos en el modelo, echamos a andar el modelo y el modelo lo que nos va a regresar son clasificaciones de esos datos. Por ejemplo, versicolor, virgínica, acetosa o N características, N clases que queramos, ¿no? Pero va a ser finita, ¿sale? Así es como funciona el método de clasificación. Aquí tenemos la distribución de los datos de la base de datos Iris, que bueno, muestra cómo se dispersan los datos de acuerdo a la longitud del sépalo contra eh, el ancho del sépalo. Por ejemplo, ahí en la primera imagen, ¿no? Que los que están en color rojo están siempre aislados, pero los verdes y azules sí tienen ahí intersecciones, ¿no? Como que están en el mismo rango, por así decirlo, ¿no? Eh, y así todas las distintas posibilidades, por ejemplo, la última, que es la longitud del pétalo con el tamaño, el ancho del pétalo, vemos que igual los datos que están en color rojo, los triangulitos rojos están separados, aislados, y los que están en verde y azul, los circulitos y los tachecitos, sí comparten datos o valores en común, ¿no? Ahorita vamos a intentar dar una clasificación análoga a estos datos. Bueno, con estos datos, de hecho, y que bueno, la vamos a ver aquí en la siguiente práctica, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de pantalla para poder compartir la práctica. Muy bien, pues ya estamos en la práctica. La práctica es la clasificación de flores iris. Esta práctica está implementada en Python, en el cuaderno de Notebook bueno, en Jupyter Notebook. Este, pero hay varios visualizadores de código del programa Python, ¿no? Jupyter ya tiene mucha eh, facilidad, es fácil de manipular, entonces se optó por tomar a Jupyter para implementar el código de Python. Vamos a ver cómo voy a ir corriendo línea por línea de cada comando para ver cómo es que funciona esta clasificación de flores, ¿no? Aquí eh, vamos a importar algunas librerías, lo que es de Matplotlib, importar la librería pyplot PLT para poder hacer gráficas. Scikit-learn.dataset eh, es una librería donde se tienen bases de datos almacenadas y de aquí voy a importar, le estoy diciendo load iris que me cargue la librería, la base de datos iris. Eh, una de las ventajas de Python es que se tienen almacenadas muchas bibliotecas, muchas librerías, muchas bases de datos con las cuales se puede trabajar, se puede hacer inferencias, se puede hacer eh,
todo lo que tenga que ver con Machine Learning. Entonces, ya no es necesario tener la base almacenada en mi PC, eh, tenerla en, ¿cómo se llama? En Excel y luego de ahí guardarla en mi PC. No, ya no. O descargarla de internet, no. Aquí ya se tienen estas bases de datos reservadas, ¿vale? Entonces, de aquí se carga esa base de datos. Asignamos el nombre a la base como Iris Dataset. Aquí vemos los elementos que tiene Iris Dataset, ¿sí? Que son data, tiene, sí, elementos target, frame, target names, desk, features name, características, field name. O sea, esos son los nombres con los que yo voy a acceder a cada contenido, ¿no? Aquí data tiene un contenido, target tiene otro y así los demás. Aquí lo que se muestra es todas las características, o más bien estoy accediendo a la componente data, ¿no? Como le estoy diciendo que en futures, en características, lo, me guarde de la base Iris Dataset la componente data. Y como bien dijimos hace un momento en la diapositiva anterior, que pues usualmente los métodos de aprendizaje supervisado y pues también los de no supervisado guardan la información, las características en vectores, ¿sí? De forma vectorial. Hace un momento decíamos que teníamos longitud de sépalo, ancho de sépalo, ¿sí? Longitud de pétalo y ancho de pétalo. Estas son nuestras clasificaciones, nuestras medidas, son los datos que tenemos, ¿verdad? Vamos a jugar, vamos a manipular con estos datos para que podamos obtener una clasificación deseada. Bueno, estos datos están aquí en vectores, ¿verdad? En estos vectorcitos. Ok. Aquí lo que se muestra son los nombres de, de cada planta. Y esos están guardados aquí en la llave Target Names. Los nombres de cada planta son Iris setosa, Iris versicolor o Iris virginica. En esta línea lo que hacemos es, se asigna un valor al tipo nombre de cada planta. Por ejemplo, a las setosas se les va a asignar 0, a las versicolor 1 y a las virgínicas 2. Y bueno, vemos cómo en este arreglo se hizo la asignación correspondiente, ¿no? Que las setosas son los que tienen ceros, las versicolor los que tienen 1 y las virgínicas 2. Claramente, si tuviéramos más características, pues aquí tendríamos 3, 4, 5, 6, acá con otras características, ¿no? Otros nombres, ¿vale? Pero bueno, en este caso nada más tenemos a las cetosas, a las versicolor y a las virgínicas. Aquí se recibe como parámetro a dos elementos que se pueden iterar y bueno, ya sea que es una cadena, una lista o un vector. De tal manera que vamos a tener estas características. Con el 0 vamos a identificar a la cetosa, ¿verdad? Porque dijimos que 0 es cetosa, con un triangulito y con R de red, de rojo, color rojo. El 1 le corresponde a la versicolor, se va a identificar con un circulito, y color green, G de green, que es color verde. El número 2 dijimos que son virgínicas, se va a representar con una X, y color azul, color blue, azul, ¿vale? Eh, en la siguiente línea guardamos en el mismo vector future name las características que estamos analizando, ¿vale? Que en este caso son eh, los features name, ¿no? Que están, ¿dónde los tenemos? Acá, estas, ¿no? Las características, ¿no? Todos, que son las longitudes y los anchos de sépalo y pétalo, ¿vale?
Eh, se imprime, bueno, aquí está para que se vea. Se imprimen esas características, que es el longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo, ancho de pétalo. Aquí se hace, este código es para mostrar la dispersión de los datos, que es prácticamente la imagen que teníamos hace un momento. Y si se dan cuenta, dijimos que la setosa eran las rojas, ¿no? Los triangulitos, ¿verdad? A ver, aquí está. Sí, cetosas es el cero, rojo y con triangulito. Todas están en un parámetro de 4.5, más o menos, hasta 6, digamos, ¿no? O 5.8. O sea, las que tienen longitud de sépalo entre 4.5 y 6 y un ancho de sépalo entre 3 y 4, ahí se encuentran las cetosas. Ahora, las verdes, que son las versicolor, que tienen un ancho, una longitud de sépalo entre 5 y 7 y un ancho de sépalo entre 2 y 3.5, entonces se trata de, bueno, más seguramente que se trate de una versicolor. Pero aquí también, miren, tenemos involucradas a las azules, ¿no? Que las azules son las virgínicas, que son las que tienen longitud de sépalo entre 5 y 8 y ancho de sépalo entre 2.3 y 3.8 más o menos. Ahí también se encuentran eh, las virgínicas. Entonces, hay un problema. Nosotros quisiéramos dar esa separación de de estos tipos de plantas, ¿verdad? Eh, Aquí en las cetosas quizá ya no sea conveniente porque ya si nos damos cuenta, sí se tiene perfectamente una independencia, ¿verdad? Una separación total de las demás. Y así con las posibles combinaciones, con las posibles mediciones, vemos que en todas se presentan intersecciones en la versicolor y la virgínica. Bien, entonces, aquí vamos a guardar las características. Le, las características de 0, 1 y 2, o sea, de la virgínica, de la setosa, de la versicolor. Vamos a guardar aquí vamos a reservar un vector para las que son cetosas. Vamos a dar quién es el máximo de las cetosas, que es 1.9, el máximo valor que abarca las cetosas. Ok. Y el mínimo valor de las que no son cetosas. Aquí lo que se imprime es, si Plenk es menor que 2, bueno, vas a imprimir iris setosa si Plen es menor que 2. O sea, si es 0 o es 1. O de lo contrario, vas a imprimir iris virgínica o iris versicolor. Y aquí lo tenemos, miren. Las que son menores que 2 se imprimen como iris setosa. Y las que tienen mayor que 2 se van a imprimir con iris virgínica o versicolor. Y sobre esto vamos a dar la clasificación, porque bueno, en las cetosas no es conveniente, ¿no? Porque ya se tiene una división. A ver, hay aquí un momento, no, no. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sumar aquellas que son menores que 2, o sea, las que son cetosas y virgínicas, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿sí? Ajá, las que son cetos, no, perdón, versicolor. Las que son cetosas y versicolor. Cetosas son las de 0 y versicolor las de 1. La base con este comando nos dicen que hay 50, el punto sum. Y entonces aquí lo que se hace es crear matrices para
las que son setosas y las que son virgínicas. Que bueno, eh, pues no quisiera pasar más a detalle de esto porque esto ya es más el código de Python. Entonces, pues bueno, esto, bueno, a ver, aquí ya está prácticamente el modelo para clasificar a las plantas de lo que es la versicolor con la virgínica, pero todo es con condicionales, con for, con ciclos for y con ciclos if else, ¿no? Como bien se ve aquí, pero bueno, miren, aquí y cetosa es estamos asignando las cetosas en la variable y cetosa. Y luego vamos a imprimir las características de los futures, o sea, las características que no sean cetosa. Labels, ahí vamos a almacenar labels que sean no cetosas y los target que sean no cetosas en target. Y virgínica en las que son labels igual a virgínica. Bueno, esto es más de, pues, de almacenamiento, ¿no? Almacenar las que son cetosas y las que son virgínicas. Ok, entonces, a ver, ya corrí este. Ok, sí, sí. Aquí esto nos muestran los, mejor, los mejores valores que, que es el 1.6, el 0.9 y el 3. Que miren, aquí ya los habíamos calculado, ¿no? Aquí está el 1.9 y el 3. O sea, son los mejores valores para la cetosa y para las que no son cetosas, los que anden con estos puntajes, ¿no? Este, y bueno, entonces aquí tenemos, bueno, el target name nada más es los nombres, que son los nombres de las flores, que son cetosas, versicolor y virgínicas. Y pues aquí se da ya la clasificación de la planta virgínica que está del lado izquierdo con las iris versicolor que son las que están del lado derecho. Bueno, aquí ya meramente es la gráfica, ¿no? Porque realmente el clasificador está aquí. Esto es la operación para clasificar a las virgínicas con las versicolor. Aquí, ay, aquí, híjole, a ver. Sí, porque estamos diciendo que son virgínicas del lado izquierdo, ¿verdad? Pero las virgínicas deben de ser azules, perdón. Híjole, aquí hubo un error, ¿eh? Sí, porque azules, a ver, ajá, virgínicas azules, sí, exactamente. Aquí debe ser color azul, que es para que sean las virgínicas, ¿no? O sea, sí son crucecitas, tachecitos, pero en color azul. Y las versicolor sí son en color verde, ¿no? Que son círculos verdes, ¿no? Las versicolor. Ok, entonces, de esta manera es como se logra el clasificador. Solamente es es una pequeña práctica donde se puede, para que vean cómo es que se puede dar esa clasificación. Qué bueno que vamos a decir que los que están en el rango menor a 1.8 van a ser las virgínica. Las que son superiores a 1.8 ya van a ser del tipo versicolor. Y pues claramente podemos ver intersección, ¿no? Intersección entre las clasificación, pero eso es común en todo modelo, ¿no? Todo modelo no es preciso al 100%, todo modelo presenta incertidumbres,
y que bueno, pero ya es mínima, ¿no? De tal manera que podemos dar una inferencia pues adecuada, ¿no? Esa es la práctica que quería enseñarles. Ahora pues vamos a regresar a las diapositivas. Muy bien. Entonces, continuamos aquí con la práctica, con la presentación, ¿no? Más o menos esa es la idea detrás de los métodos de clasificación, ¿vale? Eso era lo que quería mostrarles. Vean cómo es importante, o sea, es muy bonito cómo ya no dar la clasificación rápidamente, pues en esencia rápido, ¿no? De manera rápida. Bueno, ahí tuve el último detalle, ¿verdad? Pero finalmente se dio esa clasificación de las flores iris virgínica con iris versicolor, ¿no? Y bueno, eso puede funcionar en muchísimas, una variedad grande de bases de datos, ¿no? Depende del objetivo que se desee. Ok. Este, Ahora vamos a ver lo que son modelos de regresión. Los modelos de regresión tratan de explicar la relación que existe entre una variable dependiente, que son variables de respuesta, y un conjunto de eh, perdón, una variable dependiente, que es variable de respuesta, es solo una, y un conjunto de variables independientes o variables explicativas. Son x1, x2, xn. Cada una de esas variables pues va a representar una característica, por ejemplo, ¿no? De los datos. Ahora, en el modelo simple, tratamos de explicar la relación que existe entre la variable de respuesta y una única variable explicativa, en este caso x, solo una variable, ¿vale? Esto es meramente una ecuación lineal, ¿verdad? La ecuación de una recta. Ahora, y eso, pues en el plano cartesiano, pues representaría una línea recta, como ya bien la conocemos, su forma mx más b. Cuando tenemos el caso de arriba, que son muchas variables explicativas, ya no se va a poder concebir una línea recta en el plano, sino que ahora va a ser eh, un hiperplano, que le llaman, ¿verdad? Un hiperplano en Rn más uno. Entonces, en Rn, perdón. Entonces, ahí va a estar ese plano, ese hiperplano. Pero bueno, desde desde dimensión 2 una recta, ya podemos percibir. Y bueno, la práctica se suele hacer reducción de dimensiones, reducción de parámetros, de características, perdón, para que se puedan visualizar los datos, ¿no? En un plano, ¿ya? Se puedan graficar o en, en R3, ¿no? Se puedan ver en 3 dimensiones. Eh, Esto es la representación de un modelo de regresión lineal, ¿no? Ya lo habíamos visto en las diapositivas del principio. Entonces, miren cómo la línea azul representa nuestro modelo. Eso es lo que nosotros llegamos, la deducción que queremos hacer es que localizar o tratar de ver cómo se están moviendo, cómo se dispersan nuestros datos, ¿verdad? Y entonces nosotros asumimos que se mueven de acuerdo a la ecuación de esa recta, ¿verdad? Y los puntos pues son nuestros datos. En este caso es un buen modelo. Estamos diciendo que los datos siguen una ecuación lineal. Entonces más o menos se parece, ¿verdad? Parece bueno ese modelo, ¿no? Que toda la población se mueve de acuerdo a una línea recta, ¿no? Claro, si estaríamos hablando de crecimiento respecto al tiempo, aquí solamente figuraría desde cero, ¿verdad? El semiplano derecho, desde 0, 1, 2, 3 sobre el eje X, ¿verdad? Entonces,
Pero bueno, depende de la interpretación que se desee. Esta imagen muestra el tráfico de la web sobre, sobre un mes anterior realizado sobre ciertas ciudades donde se ejecuta o se consume internet de manera diaria, que bueno, ahorita por los efectos de la pandemia nos vemos en la necesidad de que la mayoría de estudiantes accedan o utilicen el internet, ¿no? Pero lo importante de esta imagen es que veamos como un modelo de grado uno, o sea, una ecuación, perdón, una ecuación lineal de grado uno que es un modelo, ajusta los datos, ¿verdad? Ajusta los datos, que sería la recta verde, nuestra línea verde que está ahí en el dibujo, la imagen. Pero, pues, si nos damos cuenta o siendo así honestos, podríamos decir que los datos que están por debajo, los datos son los puntos en azul, ¿eh? Toda nuestra base de datos están muy por debajo de nuestra línea recta. Y en la semana 4 vemos que nuestros datos están muy por arriba de nuestra línea recta. Entonces, quizá no es el modelo adecuado, ¿verdad? Una ecuación lineal. Sin embargo, puede haber una ecuación de grado 2, una parábola, y que sí, en efecto, no se alcanza a ver porque está muy amontonado, pero se ve una línea punteada de apenas si se alcanza a ver de color negro. Aquí va, miren. Y esa, pues sí, más o menos ajusta a todos los datos, pero sigue habiendo muchos datos que están por encima y por debajo de nuestra parábola. Ahora, si consideramos un polinomio de grado 3, sería la línea azul, que aquí, pues menos, se ve menos, ¿verdad? Pero más o menos hace esta curvita, luego baja y luego vuelve a subir. Diríamos que es mejor, ¿verdad? A comparación de la línea recta y de la parábola. Si consideramos ahora una ecuación de grado, un polinomio de grado 10, un modelo, donde se tenga un polinomio de grado 10, que son la línea punteada en color rosita, vemos que aquí están las oscilaciones, ¿verdad? Aquí está la graficación de este polinomio y cómo va subiendo. Y pues sí, tiene mejor ajuste. Ahora, si consideramos un polinomio de grado 10, que es la línea roja, perdón, la curvita roja, que miren, sube y baja de tal manera que logra captar mejor a nuestros datos, ¿no? Eh, y eso va a depende de lo complejo que sea nuestra base de datos. eh, pero también en la práctica, un polinomio de grado 100, de grado 50 es malo, porque sobreestima los datos, ¿no? Entonces, y ahí es cuando se tiende muchas veces cuando se sobreestiman los datos, pues a veces no se dan cuenta, a veces, o se hacen predicciones malas, ¿no? Entonces, se suele utilizar ecuaciones polinomiales de grado pequeño, ¿no? A lo más 10. O, 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 o de grado 2, 3, 4, de 2 y 3, nada más para que permitan visualizar datos. Pero bueno, esto puede que sí se ajuste al modelo, puede ser que no. Eso depende mucho de la base de datos. Bueno, finalmente vamos a hablar de los árboles de decisión, que bueno, eh, pues los árboles de decisión son métodos altamente utilizados en la clasificación y en la regresión, y esencialmente aprenden una jerarquía de preguntas de tipo sí o no, lo que nos lleva a tomar una decisión. Eh, Se compone de muchos, bueno, un árbol tiene sus elementos, nombres de cada elemento del árbol. El nodo raíz se llama, es el nodo de decisión superior y ese va a representar a toda la muestra. La división es un proceso donde un nodo se divide en dos o más subnodos,
donde se llama, bueno, cuando se tiene un nodo de división se llama nodo de decisión. Un nodo de hoja o nodo terminal son cuando los nodos no tienen hijos, es decir, no tienen divisiones. Y cada nodo se llama hoja o nodo terminal. Se dice que realiza una poda cuando a un árbol se le quita los, se eliminan ciertos nodos. Y una rama o subárbol es una sección del árbol, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo es que funciona este árbol, un árbol de decisión. Eh, por ejemplo, supongan que tenemos una base de datos de animales de cierta región y podemos iniciar preguntando si el animal tiene plumas. Eh, Esa es una pregunta que nos puede reducir a dos posibilidades, de sí o no. Mm, Podemos hacer otra pregunta de distinguir entre halcones y pingüinos. Por ejemplo, si puede volar, si el animal puede volar, ¿sale? O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ilustración se muestra un árbol de decisión, donde cada nodo del árbol va a representar una pregunta o va a ser bien un nodo terminal, donde contiene a la respuesta, ¿no? Los bordes conectados, no, no, perdón, los bordes conectan las respuestas con una pregunta, a una pregunta con la siguiente pregunta que se va a hacer y así sucesivamente. Este, por ejemplo, nosotros podríamos preguntar mm, si nuestro animal puede volar. Si sí puede volar, podemos determinar que es halcón. Si no puede volar, podemos decir que es un pingüino. Si tiene aletas, si sí tiene aletas, podemos decir, bueno, ok, si nosotros decimos que no puede volar, entonces nos podemos preguntar por si tiene aletas. Si tiene aletas, podemos deducir que es un pingüino, un delfín, perdón, un delfín. Si no tiene aletas, podemos determinar que es un oso. Entonces, así es como va funcionando un árbol de decisión, de preguntas de sí o no. O tiene esto, tiene esta característica, o puede hacer esto, y estos son preguntas de sí o no, y a lo que nos lleva a tomar decisiones, ¿no? Como son verdadero, falso, y en cada nodo nos vamos a ir preguntando una característica hasta que lleguemos a nuestro objetivo, ¿no? Eh, la generalización de un árbol de decisión es random forest, o sea, un bosque aleatorio, que bueno, pues es la unión de muchos árboles, ¿no? Muchos árboles de decisión. Y bueno, una de las principales, bueno, una de las ventajas que tiene un árbol de decisión es de que se puede usar tanto como método de clasificación como de regresión. Pero el inconveniente principal es que este método tienden a sobreajustar los datos de entrenamiento. Este, Sin embargo, se pueden construir eh, muchos árboles y de tal manera que eh, cada, cada, cada sobreajuste se puede tomar el promedio de cada ajuste y eso reduce el sobreajuste. Eh, Sin embargo, conserva el poder predictivo de los árboles de decisión, ¿no? Que son de tipo sí o no o de clasificación. Eh, bueno, eso sería la generalización. O sea, en la práctica, un árbol de decisión pequeño no nos sirve, sino que tenemos que implementar muchísimos árboles de decisión. O sea, generar un bosque aleatorio, ¿no? Y esto, en base a esto, pues ya se toman nuestra inferencia deseada.
bueno, eso es lo que yo les quería platicar. También, finalmente, vemos cómo es que está agrupado todo esto, ¿no? Tenemos a la inteligencia artificial, así que está eh, en color azul, y luego azul fuerte. Y luego, dentro de la inteligencia artificial, tenemos a Machine Learning, ¿sí? Digamos que una aplicación de la inteligencia artificial es Machine Learning y una aplicación de Machine Learning es Deep Learning, ¿no? Bueno, ya vimos que era Deep Learning y que, bueno, así es como está organizado esto de Machine Learning e inteligencia artificial. Finalmente, tenemos a TensorFlow y Keras, bueno, TensorFlow es un framework y un framework mm, es como una plantilla, un programa chiquito que nos sirve para hacer un desarrollo grande de un software. Estos programas chiquitos sirven para determinar características eh, específicas que queremos, de las cuales queremos que funcione nuestro software, nuestro modelo. Eh, para construir modelos que ya dijimos, ¿no? Que Deep Learning era este, eh, modelar las abstracciones de alto nivel, ¿no? O sea, de un modelo pequeño como lo que es TensorFlow, perdón, un modelo de bajo nivel como lo que es TensorFlow y Keras, podemos determinar modelos gigantes o de alto nivel, ¿no? Entonces, y bueno, TensorFlow y Keras son programas que se tienen en Python y que ahí se pueden trabajar para hacer, pues sí, diseños, características específicas de un modelo, ¿no? Pero bueno, esto también ya es para personas que están más apegadas, están más adentradas con la programación en Python. Bueno, finalmente, eh, la implementación en un curso de Machine Learning, pues tenemos ya esta bibliografía. Yo me apoyé en esta bibliografía para hablar de esta plática, hablarles de esta plática y por ejemplo, el libro de Pedro Luis y Coelho, Andrés Müller y Guido y de Heron. Estos libros tienen una ventaja de que te están enseñando a cómo se hacen métodos de clasificación, de regresión, así de Machine Learning, y tienen implementación, tienen códigos en Python. Entonces eso es muy benéfico porque eh, vamos aprendiendo el método y lo vamos implementando. O sea, estamos haciendo Machine Learning, ¿no? Entonces, son muy buenos estos libros, por si en algún momento desean consultarlos, este, estas son las referencias, ¿no? O algunos de ellos sí tienen una licencia, pero me parece que el de Andrés Müller y Guido sí se puede obtener de manera libre en la web. Entonces, esta sería la referencia. Y quisiera dar algunos puntos a favor de Machine Learning porque pues como es una disciplina relativamente nueva, pues en ella podemos, o sea, hay mucha motivación hacia alumnos que aspiran, que desean tomar una carrera, una licenciatura en computación, en ciencia de datos, que se enfoquen a esta área es algo pues muy prometedor, ¿no? Entonces, hay mejores oportunidades de empleo para los alumnos que egresan con este perfil. En países como India, países árabes, están formando muchos especialistas que se dedican a Machine Learning. Y aquí en México hace falta especialistas en esta área, ¿no? Pero bueno, aquí en lo que es el departamento de matemáticas de la UAM Iztapalapa y en otros departamentos de UNAM, Politécnico,
Se están formando ya especialidades teóricas para que se pueda desarrollar al 100% esta nueva área, ¿no? Eh, y bueno, yo los invito a que si ustedes tienen alguna motivación, tienen curiosidad por conocer la computación, la inteligencia artificial, ver cómo se aplica la estadística, pues Machine Learning es un área ciencia de datos, es un área que está de moda, por así decirlo, que tiene buenas oportunidades de trabajo y que, bueno, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, es buen camino, ¿no? Que es una muy buena lección que usted, alguien que más que quiera tomar ese perfil, que se enfoque en esto que es ciencia de datos. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que quería platicarles.